Bienvenidas a otro podcast. Pues ahora vengo con alguien muy especial. Ella es una amiga y se llama Paola Reynosa. Bienvenida, Paolita. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper bien, emocionada de estar acá. Y como siempre, le voy a dar un spoiler más o menos de su vida. Ella es estudiante de artes plásticas en la Universidad de El Salvador. Se congrega en la iglesia pentecostal El Shaddai, ¿verdad? Shaddai. Y ella sirve actualmente con jóvenes y niños. Le encanta cantar, le encanta tocar su ukelele. Ella es toda una artista, o sea, ella describe bastante bien su carrera universitaria. Y es una persona a la cual le tengo mucho aprecio. Me alegra mucho tenerte acá y estoy segura de que vas a ser de gran bendición para las personas que van a estar viendo, que están viendo actualmente este podcast. Espero lo mismo. ¿Cómo te sientes? ¿Tranquila? ¿Bien? ¿Nerviosa? Me siento emocionada, la verdad, el hecho de poder estar aquí y de que sé que no va a ser por gusto, no es solo porque sí, no es solo porque tú me invitaste, sino que es un propósito de Dios. Y el hecho de que Dios me haya tomado en cuenta para venir y traer esta misión que Él me ha dado, me hace sentir especial. Me alegra mucho. No hay nada mejor que sentirse especial exactamente por nuestro Creador. Y como a todas las invitadas les he preguntado, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando estamos hablando de invierno? Ufa. Creo que el invierno lo asociamos más con todo lo negativo, ¿no? Tristeza, dolor, soledad. Creo que esas son las primeras palabras que se nos vienen a la mente. Sí. Ok, y como estoy segura que todas hemos pasado por distintas circunstancias, no solamente se trata de pasar por momentos en los cuales logras comprender la voluntad de Dios, sino que hay momentos en los cuales pues ni siquiera no entiendes nada y ni siquiera querés saber si es la voluntad de lo que está pasando. Simple y sencillamente decís, ok, bueno, aquí estoy y hay que dar lo que se pueda. ¿Cómo logras identificar tú que estás viviendo un invierno? En realidad creo que tiene que ver con lo que nosotros asociamos, lo que estamos hablando ahorita de asociarlo con las palabras, ¿no? Creo que el invierno, por ejemplo, en las cosechas, es lo que más afecta. Entonces, cuando uno no se encuentra a uno mismo, a veces uno no encuentra a Dios, es cuando identificas que sí, estoy mal, estoy pasando un invierno. Estoy aquí. Y es bien duro porque la mayoría de ocasiones no es como nuestro proceso nunca va a ser lineal, sino que siempre vas a ir así como que y estás bien abajo y de repente estás bien arriba y de repente estás neutra, así como que ok, no está pasando nada, pero yo sé que va a pasar algo. Solo estoy esperando. Solo lo estoy esperando. Ya estoy como familiarizada con ser la guerrera favorita de Dios. Ya otra batalla más, pues, Sí. pues, ajá, la tenemos que aceptar. Entonces, en este proceso que todas hemos pasado, siento que hay cosas que marcan más que otras. O sea, todas te dejan una enseñanza, todas te dejan una lección. Y siento que justo en esta etapa es cuando más aprendes. Es como cuando desarrollan un personaje en una película. Siento que el invierno es cuando Dios saca como la esencia de lo que quiere que seas. Entonces, para ti, ¿cuál fue tu peor invierno? Creo que, así como dijiste, hemos pasado muchas etapas, pero la que más marcó mi vida ocurrió justamente en la adolescencia, cuando uno entra a esa etapa y empieza a darse cuenta y a ser más consciente de lo que pasa a su alrededor. Empecé a descubrir todas estas cosas y me di cuenta que mi realidad no era tan bonita como uno lo pinta en la infancia. Entonces, tenía como 13 años quizás, cuando fui a una vigilia con un familiar y él se paró y dijo que él quería dar gracias por su especial tesoro y llamó a sus 2 hijas y entonces ellas se pararon, ¿verdad? Entonces, después de ahí yo me fui a mi casa y todo bien, bien genial. Mi papá no vivió conmigo, no conozco a mi papá. Entonces cuando yo fui a la casa me quedé y empecé a preguntarme, ¿quién me dice a mí que soy su especial tesoro? Y eso tocó mi corazón y me marcó para siempre. Entonces desde ahí el hecho de que no tuviera a mi papá me hacía sentir bien vulnerable y sentía eso, pasé depresión, me deprimí demasiado, pasaron bastantes años y yo no lo entendía, o sea, no sabía por qué yo estaba así, pero yo entendía de que estaba mal y justamente
me pegó bien el invierno. Me mojé bien. Porque sentía todo gris, o sea, no es mentira que en las películas pintan que una escena triste la ponen gris y todo eso, no es mentira, o sea, sentía todo así. Y recuerdo de que ya, como a los 15 años, cuando ya estaba teniendo conciencia de más cosas, recuerdo de que me di cuenta que estaba sufriendo acoso de parte de un amigo de mi mamá. Entonces, tener esto y ver que mi papá no estaba, y también que nos pegó bastante fuerte en la economía. Y tenía sueños que no podía realizar. Perdón. No, no hay problema. Todo esto junto me afectó. Y el hecho de no estar mi papá ahí, yo decía, no tengo quien me proteja. No tengo quien esté conmigo. Y me hacía tan vulnerable. Cuando entré a bachillerato, recuerdo de que me pegó más fuerte porque yo veía a todas mis amigas y que de repente una se compraba algo y otra y decía, yo le voy a pedir a mi papá y mi papá está en los Estados Unidos y yo le pido a él, aunque no esté conmigo, él me provee y cosas así. Yo ni siquiera hablaba con mi papá. Y llegó a ese punto, allá por el 2016, yo lo contacté por Facebook y yo fui la niña más feliz del mundo porque mi papá me correspondió, mi papá me respondía a los mensajes. Y teníamos una relación por chat, pero de papá e hija, de qué tal, cómo estás y cómo van tus estudios y todo eso. Y era tan lindo. Y de repente empezó como que, mira, que me ha pasado varios casos de que dicen que son mis hijos y no lo son. Y que si nos podemos hacer una prueba de ADN y no sé qué. Y yo tengo familia acá que es familia de él. Y ellos sí me tratan como su familia. Solo él es el que no. Y después de eso yo le dije que sí porque yo estaba segura. Y se volvió a ir. Y eso me pegó bien fuerte porque yo dije, ya es la segunda vez que me deja abandonada. Y yo lo necesito, es cuando más lo necesito. Y bueno, entré más en depresión. Yo recuerdo de que el instituto estaba a orilla de calle y cuando salimos el tráfico de las 6 de la tarde, ¿verdad? Siempre pasaba enfrente. Y yo me quedaba a la orilla de la calle, quizás por las canaletas. Me quedaba súper cerca, con la intención de que un carro me pasara encima, de que me atropellara. Ya no quería vivir. Ya no quería vivir. Y yo sabía que estaba mal yo quitarme la vida, por eso yo no lo intentaba. Pero sí tenía la intención de que pasara como un accidente, aunque yo estuviera consciente de que es lo que yo quería, ya no quería vivir. Ya no le encontraba sentido y me encontré por un momento que yo decía, nada más necesito un abrazo de mi papá y sentir a mi papá. Y yo me acuerdo que yo oraba y en las oraciones yo le decía a Dios, Dios, yo sé que tú eres mi papá y yo sé que tú me vas a suplir todo, pero yo necesito tactar el abrazo de mi papá, yo necesito a un padre, y esto lo leí en un libro y abonó más a mi depresión, que decía, yo necesito un papá que esté presente en mis logros y los celebre conmigo y que mis errores los corrija. Necesito al menos eso. Y yo hablaba con Dios y le decía eso. Y recuerdo que una vez, yo no se lo decía a nadie, porque como mi mamá siempre fue mamá soltera, no le contaba a ella porque tenía miedo de que ella se sintiera insuficiente. Y no es así, pero el amor de un padre y de una madre nunca va a ser igual. Muy distinto. Nunca va a ser igual. Necesitamos de ambos. Exacto. Entonces, recuerdo que cuando decidí hablarlo, fui a una de mis líderes, y yo le comenté esto, pero me malinterpretó las cosas. Entonces, predicó al día siguiente de que los jóvenes andamos buscando el afecto de un hombre para sentirnos llenos, pero ya dándole otro sentido. No era así, yo quería a mi papá. Entonces todo esto me hizo que yo me encerrara en aquello y que yo no le contara a nadie y solo decir, Dios, solo somos tú y yo. No tengo a nadie más y ya no tengo la confianza en contarle a alguien más. Y creo que así pasé por muchos años. Empezó como en el 2013 y quizás 2019 empecé a salir de eso, justo cuando una noche yo le dije a Dios, háblame.
Yo sé que eres suficiente, pero quiero sentir que eres suficiente. No quiero buscar nada en esta tierra, yo quiero sentirte a ti y llenarme de ti, que me quite eso. Y cuando estaba haciendo refuerzos para PAES, iba los sábados en la mañana, eran las 6 de la mañana, iba hacia el instituto y el microbús en el que yo iba ya iba agarrada, ya me iba a bajar. Entonces el microbús en el que iba, las direccionales, no sé cómo se llama. ¿Intermitentes? No. La dirección le falló. Ah, ok. Ajá, no sé cómo se llama, no sé nada. Entonces, en el semáforo, cuando estaba parado, yo me levanté porque la siguiente era mi parada. Avanzó y se desvió. Entonces se pasó llevando 6 carros que estaban parqueados. Y en eso yo iba agarrada. Iba justo por la colchoneta de los microbuses. Yo iba agarrada y pasó encima de los carros. Y había un árbol súper enorme. Todavía se pasó llevando el árbol, lo partió a mitad. Y ahí fue el choque. Yo iba agarrada, pero el tanto movimiento no podía sujetarme bien. Entonces yo sentí que tomaron mi mano y fue así como de película, todo se volvió lento, se puso en cámara lenta, ya nada estaba pasando. Y sentí como Dios me dijo que todo estaba bien, que Él era mi papá y que yo iba a salir de eso, que Él me amaba. Así. O sea, ni siquiera estaba pensando en eso, yo estaba pensando que, ay, me voy a morir, no sé. Y nada, en ese momento volví a la realidad y fue cuando pegó en el árbol el microbús y yo salí por el parabrisas y caí en el auto que estaba delante de la cosa. Y bueno, para gloria de Dios, solo me paré y dije, ay, me vieron todo, porque iba con mi uniforme. Dios mío. Entonces solo me di la vuelta y me fui. Y así pasé, sucedió a las 6 de la mañana y me fui para mi casa. Ya como a las 4 de la tarde fui al hospital y no me había pasado nada. Perdón que me ría, pero me parece bien sí. gracioso el hecho de que no le hayas tomado importancia, que acabas de estar en un choque y te vas a tu casa bien tranquila. Sí, a mí también me da risa ahora. Y Tienes superpoderes, y me atendieron Paulita. bien tarde y el cirujano todavía regañó a las enfermeras porque como no me veían ni raspones, ni rayones, ni nada, no me atendían. Entonces el cirujano me dijo de que esa caída era para o que me muriera o que quedara en estado vegetal, pero bien no quedaba de ahí y que solo había sido la mano de Dios. Entonces ahí entendí que Dios, ay, es que Dios tiene unas formas para hablarte y no cambió, las cosas no cambiaron desde ahí, pero yo ya estaba consciente de lo que Él me había dicho y cada vez que yo sentía todo esto, yo me recordaba del accidente y de cómo la mano de Dios se movió a favor mío y seguía. Y de repente se ponía más peores las crisis de depresión y todo eso. Y recuerdo que solo me iba a la esquina de mi cama y eso se volvió mi lugar favorito en todo el mundo. A orar y le decía, Señor, tú me conoces. Vengo aquí otra vez por lo mismo. Y todo eso me hacía, me causó tener baja autoestima. Yo me odiaba, yo no creía en mí. En realidad podía venir cualquier persona, muchas personas a decirme todas las cualidades buenas que yo tenía, todo lo que yo hacía, y no me las creía. O sea, así como que, ay, gracias por decirme eso y que no sé qué. Pero yo no me las creía porque yo sentía, yo decía dentro de mí, si ni siquiera mi papá me quiso, si mi papá me rechazó 2 veces. Entonces, eso afectó quizás la mayoría de mi adolescencia y muchas cosas que yo no logré fueron por esto. Porque me afectó en la manera de que me sentía como nadie, la hija de nadie. Yo decía que era la hija de nadie, no podía decir que era la hija de tal persona, del otro, porque él no quería que yo fuera su hija. Y fui a un campamento una vez de mi iglesia, en la que estoy yendo actualmente, y recuerdo de que cuando estaban predicando en un devocional, el hermano dijo, póngase de pie y ore por la persona que está a la par. Y esa vez yo dije, no, yo no quiero orar por nadie. Que oren por mí. No, tampoco. Yo dije, no me voy a parar para que no me hagan caso porque yo no quiero hacer nada, me quiero quedar quieta. Y todos estaban ahí bien fervientes en el espíritu orando y yo estaba sentada así.
el muchacho que estaba predicando, en lo que todos estaban orando, se llegó a sentar adelante de mí, pero así normal, de espalda. Y de repente se dio la vuelta y me dijo, siento de parte de Dios decirte que veo colores en ti y que cosas que a mí me gustaban, a la gente no le gustaba y que yo era así como que bien extrovertida y cosas buenas. Y de repente me dijo, y dice Dios que a él le fascina que seas así. Y yo recuerdo que yo a veces me sentía mal porque yo soy así como bien, bien extrovertida. Aquí me ven llorando. Pero ustedes no la conocen atrás de cámara. Pero soy así como que me ando Bien moviendo y alegre. ajá, no me puedo quedar quieta. Entonces yo veía como a personas no les agradaba eso y me sentía mal porque decía, ay, no le caigo bien a esta persona porque soy así. Pero no podía cambiar porque yo ya soy así. Entonces me empecé a sentir mal y con mi baja autoestima no me ayudaba mucho. Entonces recuerdo que después de eso empecé a decir, no, tranquila, así soy y a Dios le gusta que sea así. Dios importa. Y creo que esa fue la frase que más me ayudó a pasar todo eso. Dios quiere que seas así. Dios importa. Y no es nada fácil estos procesos porque quizás no son algo físico, sino que es tu lucha interna. Y como bien dice la palabra, solo vos y vos. Y Dios que lo conoce todo. Entonces yo siento que yo sí quería salir de eso porque yo no quería vivir así. Pero no podía ayudarme nadie más porque era yo. Si alguien me quería ayudar, yo no me lo creía. Pero si uno quiere salir de eso y uno ora, Dios lo ayuda. Porque los planes de Dios son tan maravillosos. Son tan maravillosos y aún me sigue sorprendiendo. No sé. Sin palabras, Paolita. La verdad que yo siempre he dicho que Dios te sabe tratar por maneras realmente misteriosas. Hay caminos que no parecen caminos, hay caminos que parecen abismos, Sí. y abismos que terminan siendo caminos. Y la forma de tratar con cada uno es bien diferente porque somos como, o sea, no somos como, somos barro en sus manos y Él cada vez va moldeándonos así como Él quiere que seamos. Y muchas veces para el proceso que Dios nos está pasando es para lograr cosas realmente grandes. Por ejemplo, hay una receta donde la carne se prepara durante 2 días. Solamente va a ser para un fin, pero tiene que pasar el proceso de prepararse durante 2 días. Y solamente tiene un fin, que alguien se la coma. Entonces, a veces Dios te hace pasar por cosas, o sea, que pareciera no tienen sentido. Yo me imagino, yo estando en el accidente ahí como que, Dios santo, ¿y hoy qué va a pasar? Pero imagínate, muy posiblemente Dios te quiso dar a entender que a través de lo que estaba pasando, a través del caos, Él te estaba sosteniendo. Y quizás fue microsegundos los que vos sentiste eso, pero eso fue lo suficiente como para poder avanzar, como para poder seguir. Y es bien duro saber que nosotras como mujeres solemos tener como cosas retenidas, a veces guardamos bastante en nuestro interior, cosas que pensamos que a nadie le han pasado. Por ejemplo, tú mencionabas parte de acoso, mencionabas parte de que te habías sentido sola, con baja autoestima, y estoy segura que muchas de nosotras no sabemos cómo expresar eso. No sabemos cómo expresar eso y quiero decirte que te admiro porque es bastante difícil como lograr canalizar las palabras para algo que dolió tanto. Y es que estoy muy segura que va a haber alguien atrás de la pantalla o alguien a través de audífonos que va a estar escuchando esto y que va a estar llorando porque sabe que no es fácil. No, y hasta ahora entiendo yo, quizás en ese momento no entendía nada, pero hasta ahora entiendo que no soy la única que pasa por esto y hay más personas. Y por eso al inicio te decía, me siento tan especial de que me he escogido a mí, o sea, ha sido duro
y quizás uno mismo no lo pudiera haber elegido. Así es. Pero qué bueno es Dios de que me eligió a mí para que ahora, a pesar de toda la tempestad que yo pasé, toda la tormenta, Él me pueda dar refugio y me puedo refugiar bajo sus alas y ahora puedo testificar de que sí, Dios es suficiente. Así es. Hay una frase de Julio Melgar que a mí me gusta bastante y creo que de todo el discurso que él dio a punto de morir es lo que a mí me quedó marcado, bastante marcado. Es cuando él dice, algo se genera cuando Él es el centro. Y a mí me conmueve tanto eso porque cuando vos decidís poner a Dios ahí, prepárate porque no te van a venir cosas tan bonitas, o sea, te van a venir cosas como para desarrollarte como persona, para llegar a ser, o sea, quien Él puso que vos fueras, o sea, desarrollar todo eso. Y, o sea, no se queda solo en lo malo. No, claro que no. Porque cuando tú pones a Dios primero, como dice su palabra, las demás cosas vienen por añadidura. Exacto. Y yo ni siquiera las pedía. Yo recuerdo que cuando estaba chiquita, yo siempre quise ser misionera, yo quería ser traductora, yo quería ser cantante, yo quería hacer un montón de cosas. Y cuando estaba pasando este proceso y decidí poner a Dios, y aun cuando escuchaba su silencio, aun cuando no entendía sus respuestas, aun cuando me decía que me amaba en medio de un accidente, decidí ponerlo en primer lugar y Él se encargó de todos mis sueños. Recuerdo que justo el primer año me llamaron para que fuera traductora de Genome Hope, se llama. Es una brigada médica que vienen de Estados Unidos. Y yo así como que, esperen, está pasando. Yo no lo pedí. ¿Qué está pasando? Ajá. Y también ese mismo año entré al Ministerio Mies de Misiones y ya llevo 3 años con ellos y trabajando con niños y es lo que yo siempre he querido hacer. Y siempre veo que es la mano de Dios y es como que esto lo pedía cuando estaba chiquita. Recuerdo que tenía una vecina que vivía enfrente, que se congregaba en Iglesia LIM y ella es misionera de ahí. Y siempre que llegaba de un viaje nos reunía a los niños del pasaje y nos contaba sus historias. Nosotros la amábamos a ella. Se llama Mindy, hermana Mindy. Saludos, hermana Mindy. Y entonces yo recuerdo verme enamorada de todo lo que ella contaba y yo quería trabajar con niños así como ella lo hacía. Y es lo que estoy haciendo ahora. Y también, como siempre tuve problemas en mi economía, no se me hacía posible estudiar en los lugares que yo quería. Aún en la universidad he perdido 4 años, no entré justo cuando salí por lo mismo. Entonces este año ya pude volver a la U y estoy estudiando lo que a mí me encanta y es todo para la gloria de Dios porque ahora me doy cuenta que mencionan por ahí, esa carrera es la segunda más cara de la U y ¿cómo estás haciendo? Y yo así, ni yo sé, ni yo sé, el Señor es el que provee todo. Y creo que algo muy difícil de aprender es esperar. Sí. Y sobre todo esperar en medio de la tormenta. Siento que a veces mientras estás esperando la respuesta a algo o estás esperando la respuesta a tu proceso, es cuando Dios se queda en silencio. Y es pero tan terrible de que es cuando Dios se queda en silencio y vos también, o sea, no hayas ni siquiera cómo acercarte hacia Él, de tan mal que te sentís. Entonces, siento que lo único que puede calmar una tormenta, un invierno, puede ser acercándose a Dios. Sí. Y lo terrible de esto es que cuando estás pasando por el invierno en sí, no te dan a veces ni las ganas, ni las palabras, o sea, no sabes ni siquiera cómo acercarte a Él. Pero en esos pequeñitos esfuerzos que haces por quererte acercar a Él, después son recompensados de una manera tan linda. Leí una frase que decía, Dios es experto en leer idiomas de lágrimas. Y yo, sí. Hubieron noches que yo me hinqué a orar, y no me salían palabras, solo empezaba a llorar. Y ya, eso era todo. Hace poquito estaba hablando con alguien y recuerdo que le decía, fíjate que mi relación con Dios me gusta bastante, me encanta mi relación con Dios, pero justo en estos momentos me da un poco de rabia conmigo misma porque yo me siento bien con Él, pero ya me cansé, o sea,
siento que lo que hago como que no es suficiente para acercarme. Y me empezó a decir, ya me dijo, ella, es una ella. Yo también estoy seguro que lo va a ver, así que saludos. Entonces, recuerdo que me pasó un libro y me empezó a decirle ese libro. Y empezó a explicar que las etapas de acercarte a Dios eran como entre amistad, noviazgo y matrimonio. O sea, entre más te vas metiendo, como que más quieres saber de Él, más quieres descubrir qué es lo que tiene para vos. Entonces, ahí aprendí de que muchas veces en tus oraciones solamente vas a decir, hola Dios, aquí estoy. Pasas media hora en silencio sin saber qué vas a decir o qué es lo que quieres escuchar de parte de Él, y no va a pasar nada más y te vas a ir para la cama. Y en otras ocasiones vas a llorarle y le vas a pedir y el Espíritu Santo te puede visitar. Entonces, nuestra relación con Él es bien curva. Nunca va a ser de todo un mes orando con devoción, sintiendo el Espíritu Santo. No estoy diciendo que no se pueda lograr, yo siento pero que esa inestabilidad, si la podemos llamar así, es lo que fortalece más la relación. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, en una amistad? ¿Qué es lo que hace que las amistades se fortalezcan demasiado? Que hayan pleitos muchas veces, que te enojes, que le digas a la persona lo que realmente necesita saber, a pesar de que no es lo que quiere escuchar. Entonces siento que esas pequeñas cositas que estás viviendo en tu invierno de espíritu también fortalecen tu relación con Dios. Sí, y una cosa muy importante, el invierno, yo aprendí que el invierno no es para destruirte. No. El invierno es una etapa súper especial. Yo aprendí que era una etapa especial porque puedes conocer más a Dios. Sí. Es tu oportunidad de conocerte, de conocer más a Dios y de sacar tu mayor potencial. Eso es lo que yo he aprendido en mi invierno. Y de verdad que antes no tenía una relación con Dios. Era pura religión. Yo iba a la iglesia, yo oraba, yo cantaba, pero yo no sentía nada. Y si el hermano levantaba las manos, yo levantaba las manos porque van a decir que no soy cristiana, no soy espiritual o algo así. Conocí a Dios, me entregué a Dios, aunque desde pequeña yo fuera a la iglesia, conocí a Dios de verdad y ahora lo tenía presente en mí. Y ahora era como que es como que puedo andar caminando y hablando con Dios como un amigo. Así es, y es algo bien bonito cuando llegas a tal punto de, no, tengo que estar en un lugar específico para hablar con Él. No, vos podés tener una plática tan linda con Dios cuando vas en el microbús, cuando estás en el súper, cuando estás estudiando. O sea, Dios está en todo momento, pero eso solamente lo podés aprender cuando has escuchado su silencio. Sí. Él ha escuchado el tuyo, le has reclamado muchas veces, te has molestado con Él. Es cuando ya tienes una confianza tan linda con Él que vas caminando, te tropezás y es así como que, uy, ay no, Dios mío. O sea, sin querer ya empezás a hablar con Él con cosas tan insignificantes. Sí. Y eso solamente se puede desarrollar a través de tormentas, a través de luchas, de batallas, de sentirte sola, insuficiente, con baja autoestima. O sea, siento que deberíamos como de tratar de que esto sea más común, porque son cosas que vivimos. O sea, lo que me estabas comentando antes de salir al aire, son cosas que nos pasan a todas, son cosas que yo voy en el micro y le digo a alguien a la par, ¿te has sentido alguna vez sola, insuficiente, mal, por qué no decirlo, fea, sin valor? Porque son cosas que todas hemos pasado. Sí. Y debemos aprender de que esas pequeñas cosas son las que sacan las perlas que tenemos dentro, las cosas maravillosas que Dios quiere para nosotros. Exacto. Y podemos ayudar a otras. Por ejemplo, yo te agradezco un montón el hecho que hayas sacado de lo que sientes, porque muy posiblemente alguien esté escuchando eso y esté pasando por las cosas que tú. Entonces, no muchas veces, siempre las temporadas nos van a ayudar para poder ayudar a otros. Sí, y sobre todo para fortalecer la relación con Dios. Creo que eso es lo fundamental. Te enfocas en Dios en cualquiera de tus etapas y vas a ver el triunfo después de ella, sea buena, sea mala. Dios siempre va a estar contigo. Y algo
que a mí me encanta, porque yo amo a Dios, es el hecho de haber recibido esto, una relación más cercana con Dios, como decías, es como las etapas de amigo, novio, esposo, y yo recuerdo de que no lo conocía, solo lo veía como otros lo adoraban, me hice su amiga, y ahora puedo decir, yo soy de mi amado, y mi amado es para mí. Así es, Paulita. Hay una cita en la Biblia que la voy a parafrasear. No sé si le voy a agregar más palabras o le voy a quitar, pero es cuando Job le dice, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Esa frase para mí es algo de lo bonito que está escrito, porque una cosa que tenemos que tener bien presente, el hecho de asistir a una iglesia, el hecho de estar sirviendo en una iglesia, no te hace cercano a Dios. Lo que te hace cercano a Dios es que tú tengas una relación con Él, que tengas, o sea, ni siquiera es una relación, es una intimidad con Él. Y hace poquito estaba escuchando una alabanza que se llama Suficiente, y hay una parte donde dice, es que todo el que te conoce sabe que tú eres suficiente. Y yo llegué a ese punto de decir, wow, en serio, es suficiente, porque recuerdo que hace poquito tuve una pequeña lucha interna en la cual yo le decía a Dios, bueno Dios, sí soy cristiana, ¿por qué los demás cristianos pueden hacer cosas que yo quiero hacer? Pero hay algo que me dice que no debo de hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque ellos sí y pueden venir y pedirte perdón cuando quieran, y porque hay algo en mí, es como esa dualidad. Hay algo en mí que me dice, sí, o sea, Nayé, sí, hacelo, después le pedís perdón a Dios. Pero hay otra parte que me dice, no. Y siempre está esa incomodidad, pero siempre está esa incomodidad, y yo le digo a Dios, o sea, esto es una prueba de que yo ya conocí una buena parte de Dios, y que me está diciendo, ¿estás segura que eso vale la pena y me vas a dejar a mí? Y créeme lo que me da ganas de pegar una cachetada, porque digo, no sé ni por qué lo pensé. Porque no, en serio, Dios es suficiente. Sí. ¿Y alguna palabra para las chicas que nos están escuchando ahora? Sí, muchas. A ver. No, bueno, como ya lo repetí muchas veces, Dios es suficiente, y no se queden calladas, no se queden quietos. En medio de la tormenta es cuando uno tiene que buscar más su refugio, y qué mejor manera de encontrar el refugio en Dios. Y solo sé que cuando uno está pasando todas estas cosas, ninguna palabra llena, ninguna palabra te cala, y no sé, pero siempre estén confiadas en que en el propósito y el plan de Dios siempre va a ser mejor que lo que yo espero, mejor que lo que yo pienso, mejor que lo que alguien pueda desear para mí, aún mejor que lo que nuestros padres pueden desear para nosotros. El propósito de Dios y los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y son más altos que los nuestros. Y creo que agarrarse de la mano de Dios en estas etapas es lo mejor que uno puede hacer. Y no pasar estas etapas para destruirte a uno mismo, para ver tus debilidades, sino que estar conscientes y creyendo de que Dios no desperdicia ninguna oportunidad. Dios no desperdicia nada, y esas etapas son para conocerte a ti y para que Dios moldee tu carácter, como decía, somos barros en sus manos, y Él nos quiere hacer a la perfección, porque Él nos quiere tener un día en su reino. Así es. Y mientras no, pues nos quiere preparar para que podamos servir en esta tierra. Y muchas veces no son las cosas que queremos, pero yo he aprendido que uno no sirve donde quiere, uno sirve donde hay necesidad. Así es. Muchas gracias, Paulita. Gracias a ti y por nada, la invitación. A ti por aceptarla. Vamos a llorar. Bueno, chicas, creo que de mi parte decirles de que esperen un tantito, de que Dios siempre tiene un propósito para cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, y estoy segura de que si logran pasar este invierno, se van a sentir muy, muy, muy plenas allá en primavera, y van a recordar esto como si no fue nada, como que si solo fue una lección. Y soy el ejemplo, puedo decirlo, de que cuando las cosas pasan hasta te podés reír de ellas.
Y puede decir, ¿en serio por eso me puse mal? Pero son cosas que tienen que pasar. Aguanten tantito. Dios siempre está presente para ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Se les aprecia mucho. Gracias por conocer un poco de nuestro corazón, por llegar hasta este punto. Estoy segura de que va a ser de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotras. Nos vemos en el próximo podcast.